Amables oyentes, tengan ustedes muy buenos días. Todos los que aquí en Medellín escuchan la emisora, pues reciban un cordial saludo. Igualmente los que siguen la emisora fuera de esta ciudad, a lo ancho del mundo, mediante la internet, tengan también un saludo muy cordial de parte de todos nosotros. Estamos cerca ya de la Navidad, avanza el tiempo del Adviento. Les he explicado muchas veces la estructura básica del tiempo del año litúrgico. La primera gran fiesta del año es la Navidad y la segunda y la más importante de todas es la Pascua. Alrededor de Pascua y Navidad, pues gira todo el año litúrgico. La Pascua tiene como tiempo de preparación la Cuaresma y la Navidad el Adviento. El Adviento comprende 4 semanas, 4 domingos. La última semana muy raramente se completa, es decir, abarca hasta de domingo al sábado siguiente. Hoy hemos llegado al tercer domingo del Adviento. La tercera semana del Adviento comienza. Si ustedes en su parroquia tienen la corona de Adviento con las 4 veloncitos, van a ver que esta semana se prende el tercer velón. Los velones tienen color morado, los dos primeros, luego el tercero tiene color rosado y el último se le pone color azul. No es una costumbre, digamos, primitiva de la iglesia, pero sí es significativa. El tercero, pues, de esta semana tiene color rosado. ¿Por qué? Porque el tercer domingo de Adviento tiene una característica especial, es una invitación al gozo y a la alegría. Por eso, en la liturgia de la iglesia, en el tercer domingo de Adviento, se llama por la primera palabra de la antífona del introito, que se llama en la liturgia, se llama el domingo Gaudete, porque la antífona, es decir, lo que se canta antes del salmo, antífona, está tomada de Filipenses capítulo 4, versículos 4 y 5, que en latín dice Gaudete in Domino semper, iterum dico Gaudete, Dominus enim prope est. Es la versión latina del introito, de la antífona que introduce la liturgia de la Eucaristía en este domingo. Gaudete, alegraos, regocijaos, gaudete. De la palabra gaudere viene el castellano gozo, gozo. De ahí viene nuestra palabra castellana, gozo. Pues bien, y entonces también en los colores litúrgicos se refleja ese espíritu alegre del tercer domingo del Adviento. Por eso se puede usar en este día no el ornamento morado, violeta del Adviento, sino ornamento rosado. De ahí viene el color del veloncito que ustedes tal vez en sus parroquias podrán observar, un veloncito rosado. Como prácticamente todas las liturgias de la palabra en los domingos, también este tiene pues 3 lecturas asignadas. La primera, una lectura del Antiguo Testamento; la segunda, una lectura de una carta apostólica; y la tercera, la lectura del Evangelio. Estamos en el ciclo C de los domingos, por tanto la lectura evangélica, en el ciclo A, perdón, de los domingos, por tanto la lectura evangélica está tomada del Evangelio de San Mateo, como vamos a explicar en el día de hoy. La primera lectura está tomada del profeta Isaías en el capítulo 35. Les he explicado ya varias veces que el libro de Isaías es muy amplio, tiene 66 capítulos y se fue originando a lo largo del tiempo. El profeta original, que llevaba el nombre de Isaías, vivió en la segunda mitad del siglo VIII, y a su palabra y a su predicación remiten algunos materiales conservados en la primera parte de Isaías, que es Isaías 1 a 39. Pero aún en esa parte primera de Isaías, donde se conservan los materiales que remontan hasta el profeta Isaías del siglo VIII, se colaron, o mejor dicho, fueron redactados por la escuela de Isaías, luego por las escuelas judías posteriores, fueron redactados otros materiales. Por ejemplo, en el capítulo 35 y siguientes hay materiales
que provienen, digamos, del segundo Isaías, y algunos llegan a afirmar que del tercer Isaías. Yo pienso que del segundo Isaías, cuyo bloque comienza en el capítulo 39. De modo que ya en el 35, en la composición global del libro de Isaías, pues se anticiparon materiales que pertenecen no ya al siglo octavo antes de Cristo, sino más bien al siglo sexto, a la época del exilio. El texto que toca este domingo dice así: lectura del profeta Isaías. El desierto y el yermo se regocijarán, se alegrarán el páramo y la estepa, florecerá como flor de narciso, se alegrará con gozo y alegría. Tiene la gloria del Líbano, la belleza del Carmelo y del Sarión. Ellos verán la gloria del Señor, la belleza de nuestro Dios. Fortaleced las manos débiles, robusteced las rodillas vacilantes, decid a los cobardes de corazón, sed fuertes, no temáis. Mirad vuestro Dios que trae el desquite, viene en persona, resarcirá y os salvará. Se despegarán los ojos del ciego, los oídos del sordo se abrirán, saltará como un ciervo el cojo, la lengua del mudo cantará, y volverán los rescatados del Señor. Vendrá nación con cánticos, en cabeza alegría perpetua, siguiéndolos gozo y alegría, pena y aflicción se alejarán. Al escuchar, amables oyentes, ustedes pudieron prácticamente sentir el aliento poético del texto. La situación histórica del texto es la del siglo VI antes de Cristo, la época del exilio babilónico. Nabucodonosor, rey de Babilonia, hizo destruir a Jerusalén en el siglo VI, en el año 586, y los principales del país fueron arrastrados a Babilonia. Antes de ese exilio del año 586 había habido otro en el año 598. Lo mejor del país, lo más noble, lo más valioso del país, pues quedó en destierro. Jerusalén estaba destruida, el templo en ruinas, y los que quedaron en la tierra pues llevaban o arrastraban una vida prácticamente miserable, habitando entre las ruinas de todas las ciudades judías que habían sido devastadas por el poder de Babilonia. Y los desterrados vivían en Babilonia, vivían en tierra extraña, vivían, digámoslo así, bajo el yugo de los babilonios que los hacían trabajar para ellos, hasta que finalmente, como suele suceder, la historia tomó un rumbo diferente. Babilonia empezó a declinar y empezó a surgir un nuevo imperio, los persas, que desde Oriente avasallaron a Babilonia. La ciudad fue destruida y empezó a reinar un hombre muy grande de la historia, llamado Ciro el Grande, Quiros nos llaman los griegos. Empezó pues el imperio persa, que va a durar desde la segunda mitad, desde fines de la segunda mitad del siglo VI antes de Cristo hasta bien entrado, hasta prácticamente finales del siglo IV antes de Cristo, cuando ya le pasó a Persia lo que antes le había pasado a Babilonia. Sube otro imperio, en este caso el imperio de los griegos, con Alejandro el Grande. Pues bien, en esa época en que cae Babilonia y sube Persia, entonces diría yo, un soplo de libertad empieza a animar a los desterrados. Surge allí una figura anónima que alienta a ese pueblo, lo anima para volver a su tierra, les habla, digamos, desde el corazón, palabras de consuelo y de alegría, precisamente porque la situación ha cambiado. Ese es el llamado segundo Isaías, el segundo Isaías. Los dichos de él, su predicación, fueron recogidos y más adelante añadidos al primer bloque de Isaías del cual hemos hablado, donde se reúnen los materiales que provenían de el Isaías histórico de fines del siglo VIII. Las palabras pues que escuchamos en el día de hoy en esta lectura de Isaías 35 evidentemente tienen un tono diferente, es un tono festivo y alegre ante la nueva realidad histórica que apunta la obra maravillosa de Dios. Él anima pues a los desterrados para que regresen a su país. Vendrá nación con cánticos, en cabeza alegría perpetua, siguiéndolos gozo y alegría,
pena y aflicción se alejarán. Terminan los días del destierro, terminan los días de la opresión, terminan los días de la esclavitud. Volverán a su tierra, regresarán a su país. Ese es el mensaje. Y Dios mismo los precederá, el Señor mismo les abrirá calzada por el desierto, los conducirá. Y entonces los ojos del profeta, que al mismo tiempo era un gran poeta, los ojos, digámoslo así, contemplan más hacia adentro que hacia afuera una realidad gloriosa. Dice, fíjense, el desierto y el yermo se regocijarán, se alegrarán el páramo y la estepa, florecerá como flor de narciso, se alegrará con gozo y alegría. El desierto, es decir, esa tierra yerma y árida que separa, que tendrán que atravesar los desterrados al regresar a su patria, esa tierra que es un desierto, florecerá. Tiene la gloria del Líbano, la belleza del Carmelo y del Sarión. Ellos verán la gloria del Señor, la belleza de nuestro Dios. Dios iluminará, pues, el paisaje, hará que el paisaje sea, digamos, reflejo de su propia belleza, y anima a los desterrados: fortaleced las manos débiles, robusteced las rodillas vacilantes, decid a los cobardes de corazón: sed fuertes, no temáis, mirad que vuestro Dios viene, que trae el desquite, viene en persona, resarcirá y os salvará. Dios, pues, encabeza la comitiva de los desterrados, que llenos de alegría, no ya por un desierto árido, sino por un jardín, regresan con el corazón lleno de gozo a su país. Ustedes han notado, queridos oyentes, cómo el profeta, como poeta que es, digamos, engalana una historia que en la realidad fue mucho más, diría yo, más pobre, más simple, unos desterrados que emprenden camino de regreso en medio de grandes dificultades. Pero es tan maravillosa la acción de Dios que ellos contemplan realizada en esa historia, que digamos que todo cambia, prácticamente se llena el corazón de alegría, y un corazón lleno de alegría produce palabras maravillosas que son capaces de transformar una realidad mucho más triste y pobre. Eso es lo que hace el segundo Isaías. Finalmente, aquí ya está abriéndose camino en la teología del judaísmo, la escatología. ¿Qué significa eso, amables oyentes? Significa que finalmente la historia, es decir, los hechos realmente acontecidos, nunca representan la culminación de la esperanza y el cumplimiento de la ilusión. Por eso hay que empujar la historia hacia un final para el cual palabras de este mundo no alcanzan, y hay que utilizar palabras de otro mundo. Los colores de la realidad no alcanzan, y entonces hay que traer los colores del cielo para revestirla. Esa es la escatología. Ya en el segundo Isaías se empieza a notar, digamos, cómo se abren los horizontes de la fe de Israel en el judaísmo. Se abre hacia la escatología, es decir, hacia un final venturoso que finalmente Dios dispone para su pueblo. La segunda lectura está tomada de la carta del apóstol Santiago. Se la suele llamar así, el apóstol Santiago. Probablemente también Santiago, el hermano del Señor, fue considerado apóstol. Pablo en alguna forma alude a ello cuando dice que 3 años después de su conversión en Damasco fue a Jerusalén para conversar historice con Cefas, es decir, con Pedro, y de los apóstoles a ningún otro vio, sino solamente, dice él, Jacobon, ton adelfon tu Quiriu, a Santiago, el hermano del Señor. En cuanto a este Santiago, hay que tener en cuenta algo que ya en otros programas les he explicado,
y es que el nombre de Santiago era muy común en el judaísmo del tiempo de Jesús. Tan común era que, que mucha gente pues llevaba ese nombre. El nombre Jacobos viene en griego, se dice así, Jacobos, viene de Jacob en hebreo, que es el nombre del patriarca. Según el esquema bíblico, los patriarcas son Abraham, el hijo de Abraham es Isaac, y el hijo de Isaac es Jacob, junto con Esaú. Pero por el lado de Esaú no sigue la promesa, sino por el lado de Jacob. Jacob, por tanto, es el tercero de los grandes patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Se llama Jacob, y el nombre se explica en la Biblia. Si ustedes quieren buscarlo en el libro del Génesis, lo encontrarán. En todo caso, en el tiempo de Jesús, muchos llevaban el nombre de Santiago, Santiago, es decir, Jacobos. En castellano tenemos Santiago. ¿Por qué tenemos Santiago? Porque, fíjense, en España, uno de los Santiagos del Nuevo Testamento, Santiago el hijo de Zebedeo, cuyo hermano se llamaba Juan, y que formaban con Pedro una trilogía muy importante, es decir, Simón Pedro y luego Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, eran los tres más importantes del grupo de los 12. La tradición antigua de España considera que este Santiago estuvo en España. Allá le tienen un famoso santuario en Santiago de Compostela, es un lugar de peregrinaciones. Entonces el castellano, nuestra lengua, digámoslo así, hizo una evolución. Le anticipó al nombre de Jacobus en latín, le anticipó, como en latín se hace, el adjetivo sanctus, Sanctus Jacobus, Sanctus Jacobus. Aligeró la palabra latina quitándole las terminaciones y entonces unió las dos partes, Santiago, es decir, Santiago. De modo que por eso nosotros en español no decimos San Santiago, porque estaríamos repitiendo el Sant, que ya la palabra Santiago lo tiene, San Santiago. En los demás idiomas, ese Sant no está unido a la palabra, por ejemplo en castellano se dice Santiago, pero en inglés no se dice así. En inglés se dice Jacob, en francés se dice Jacques, en italiano Giacomo, en fin, no. En castellano es la única lengua que yo conozca donde el Sant se le une al nombre original, que es Jacob, es decir, Santiago. En el Nuevo Testamento hay varios personajes con el nombre de Santiago. El primero es, evidentemente, el hijo de Zebedeo, cuyo hermano es Juan. Aparecen junto con Simón Pedro y el hermano de Simón Pedro, que se llamaba Andrés. Pero también aparece en la lista de los 12 otro Santiago, hijo de Alfeo, Santiago de Alfeo. Y aparece finalmente entre los llamados hermanos de Jesús, también un Santiago. Ustedes lo encuentran en Marcos capítulo 6. Santiago y José y Judas y Simón. Así, esa es la lista que trae Marcos. En Mateo se cambia un poco la lista y se pone Simón y Judas. No Judas y Simón, sino Simón y Judas. Es decir, se trueca, se invierte el orden de los últimos nombres. Pero esto es poco importante. Pues bien, este Santiago de la carta no es Santiago el de Zebedeo, el hermano de Juan, sino Santiago, el hermano del Señor. En ese se está pensando cuando el autor encabeza la carta con este nombre. La carta está encabezada como se hacía en ese tiempo en las cartas del mundo judío y helenista, está encabezada por un llamado prescriptum, un escrito, digamos, encabezado, una especie de proemio, de preescrito, prescriptum se dice en latín, que contenía el nombre del remitente, en este caso Jacobos, Santiago, y el nombre del destinatario unidos a un saludo. Este Santiago, pues, que encabeza esta carta, es no Santiago el de Zebedeo, sino Santiago el hermano del Señor. Algunos autores actuales, pienso yo que con alguna leve probabilidad, identifican a este Santiago el hermano del Señor con Santiago el hijo de Alfeo. ¿Y por qué lo identifican? Porque eso lo hace un autor norteamericano, un poco aspaventoso, le encanta figurar y escribe cosas a veces un poco absurdas. Él dice que
que ese Alfeo de la lista de los 12 es Cleofás, es el mismo Cleofás, y que es el padre entonces de este Santiago, y que Cleofás pues es el verdadero padre de Jesús, dice Eisenman. Yo no creo en lo último. En lo otro, de que este Santiago de Alfeo haya podido ser el hermano de Jesús, me parece a mí que hay una escasa probabilidad, pero no puede descartarse del todo. Oigan pues lo que nos dice Santiago, o el autor judío cristiano, evidentemente. Muy conocedor del griego. Este detalle me permito comentarlo. Fíjense, la carta de Santiago tiene uno de los mejores griegos del Nuevo Testamento. Por eso resultaría un poco complicado atribuirla personalmente a Santiago, que era un judío de Palestina como Jesús, que hablara un griego tan correcto y que lo escribiera tan correcto como aparece en la carta de Santiago. Un griego que, junto con el de la carta a los hebreos y algunos puntos de Lucas, es prácticamente el mejor del Nuevo Testamento. Por eso, lo más probable, y eso lo dicen muchos autores actuales, el nombre de Santiago al comienzo de la carta es decir, una carta pseudoepigráfica, es decir, un autor que se sabía en continuidad con el grupo original judío de Santiago de Jerusalén. Escribe a comunidades también de cariz judío, de carácter judío, en alguna forma relacionadas con los grupos originales de Santiago. Les escribe en nombre de él. Es la teoría más probable. La carta es de la segunda parte del siglo I. No se sabe exactamente de cuándo, pero es una carta del siglo I, lo más probable de la segunda parte del siglo I. Y oigan pues lo que nos dice Santiago. Tened paciencia, hermanos, hasta la venida del Señor. El labrador aguarda paciente el fruto valioso de la tierra, mientras recibe la lluvia temprana y tardía. Tened paciencia también vosotros, manteneos firmes, porque la venida del Señor está cerca. No os quejéis, hermanos, unos de otros, para no ser condenados. Mirad que el juez está ya a la puerta. Tomad, hermanos, como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas, que hablaron en nombre del Señor. La convicción de la venida del Señor, de la cercana venida del Señor, la compartían todos los cristianos después de Pascua. Debió evidentemente arraigar en los primeros grupos de habla aramea, de los que estuvieron pues cercanos a la predicación y a la actividad del Jesús terreno, porque Jesús hablaba de la venida del Hijo del Hombre, era una de las partes esenciales de su predicación. Y después de la muerte de Jesús, entonces el Hijo del Hombre fue identificado ya con el Jesús exaltado que había de venir. De ahí la oración cristiana más antigua que se nos conserva en la propia lengua de Jesús: Maranatha, Señor nuestro, ven. Así aparece en 2 puntos del Nuevo Testamento, uno en una carta de Pablo, la primera a Corintios, y también al final del libro de la Revelación o Apocalipsis, que ustedes seguramente la han leído. Maranatha, ven, Señor nuestro, ven. Viene pues el Señor, dice Santiago. Y esto implica que ahora tengamos que tener paciencia, es decir, aguante, constancia, perseverancia. Y pone como ejemplo a un labrador. Un labrador, alguien que siembra la tierra, tiene que aguardar que venga la cosecha. Y la cosecha viene porque la tierra, después de la siembra, recibe la lluvia temprana y tardía. Es las condiciones precisamente de la Palestina, en que llovía generalmente 2 veces al año, la lluvia temprana y tardía. Precisamente cuando la tierra se empapa, entonces la semilla empieza a germinar y a crecer, y finalmente cuando vuelve a llover, entonces la planta recibe aliento para fructificar.
con el ejemplo pues del labrador, del que siembra y que luego cosecha, la paciencia de él para guardar a que la tierra dé fruto, ese ejemplo lo utiliza el autor precisamente para los cristianos. Tened paciencia también vosotros, manteneos firmes, porque la venida del Señor está cerca. Fíjense cómo entonces la venida del Señor aparece al principio y al final de la exhortación. Al principio, tened paciencia, hermanos, hasta la venida del Señor. Y al final, porque la venida del Señor está cerca. Esa es la convicción cristiana. La venida del Señor está cerca. En la comparación con el labrador, el agricultor es como la cosecha. La cosecha. Y el labrador tiene que tener paciencia con la tierra hasta que la cosecha aparezca, ayudada por las lluvias tempranas y tardías, hasta la venida del Señor. El Señor está cerca. Es la convicción de los cristianos. La comparte Santiago con Pablo, con prácticamente el cristianismo primitivo en general. Esta convicción, ustedes saben, entra al credo de la fe. Nosotros en el segundo artículo del credo que recitamos los domingos decimos al final y que ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, ha de venir con gloria a juzgar a los vivos y a los muertos. Ahí está la venida del Señor. Hoy en día, evidentemente, esta esperanza cristiana, esta ilusión cristiana se ha desdibujado muchísimo, pero nosotros tenemos que mantenerla viva existencialmente en nuestro espíritu. Es evidente que la imagen del mundo, del mundo y de la propia historia, no puede ser fácilmente manejada o mejor dicho, considerada desde esta concepción cristiana. Sin embargo, existencialmente nosotros sí tenemos todas las ayudas y todas las luces para interpretarnos así. Sabemos nosotros que nuestra vida es un proyecto hacia un final del cual no podemos prescindir. Uno de los grandes filósofos contemporáneos, tal vez una de las grandes figuras filosóficas de la filosofía alemana del siglo pasado, Martin Heidegger, definía al ser humano como un ser para la muerte, zum Tode, un ser para la muerte, somos para la muerte. La muerte es el horizonte ineludible de la vida. La muerte es lo que, según Heidegger, le da a la vida su carácter histórico, es la garantía de nuestra historicidad, la Geschichtlichkeit que él llamaba. Yo pienso que esta convicción del filósofo puede perfectamente ser traducida en nuestra actitud de fe. Nosotros también somos un proyecto que finalmente termina como proyecto en este mundo en la muerte. En la muerte. Estamos abocados a un final del cual no podemos prescindir. Pero para nosotros la muerte es nuestro final, digamos, de cuenta nuestra. Pero ahí entra, en nuestra convicción, entra Dios a terciar. Y es lo que significa, pienso yo, existencialmente esta convicción de la venida del Señor para nosotros. Viene el Señor. Por tanto, la muerte para nosotros no es el final absoluto. Viene el Señor. Es decir, el horizonte nuestro es ciertamente la muerte, y en la muerte está ya el Señor que nos recibe, el Señor que viene a nuestro encuentro. Y fíjense finalmente cómo aplica este principio de fe, la venida del Señor, Santiago, a la vida concreta de los cristianos. Fíjense cómo lo aplica. Dice: no os quejéis, hermanos, unos de otros, para no ser condenados. Mirad que el juez está ya a la puerta. Está ya a la puerta, dice el Señor, bien. No os quejéis. Es decir, sepan ustedes llevar las relaciones mutuas entre cristianos, sépanlas llevar con caridad y con amor. No os quejéis. No se mantengan pues peleando, diría yo. No se mantengan en garroteras y disputas. No os quejéis unos de otros para no ser condenados.
porque si la vida que vivimos no es una vida de amor, entonces prácticamente la venida del Señor podría significar para nosotros condenación. El juez está ya a la puerta. En la lectura evangélica tomada del capítulo 11 del Evangelio de San Mateo, reaparece la figura de Juan Bautista. Ya el domingo pasado habíamos escuchado también del Evangelio de San Mateo la primera predicación de Juan, la amenaza del juicio de Dios, en fin. En este tercer domingo sigue la liturgia proponiéndonos temas concernientes al Bautista. Esta vez de un pedazo de San Mateo en el capítulo 11, que es paralelo a un texto de Lucas en el capítulo 7, por tanto proviene de la llamada fuente Q. Ya les he hablado a ustedes, los que siguen mis programas van poco a poco aprendiendo a manejar el tema de las fuentes de los evangelios. Las fuentes de Mateo y Lucas son básicamente dos, Marcos por un lado y Q por el otro. Esta parte que vamos a leer ahora de Mateo pues proviene de Q, y por eso tiene paralelo en Lucas, en cambio no tiene paralelo en Marcos. Quiere decir que Mateo y Lucas conocieron una fuente distinta de Marcos y tomaron de ella un aporte que trata de Juan Bautista, el que vamos a leer enseguida. En aquel tiempo, Juan, que había oído en la cárcel las obras de Cristo, le mandó a preguntar por medio de dos de sus discípulos: ¿eres tú el que ha de venir, o tenemos que esperar a otro? Jesús les contestó: id a anunciar a Juan lo que estáis viendo y oyendo. Los ciegos ven y los inválidos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia la buena noticia, es decir, el Evangelio. Y dichoso el que no se siente defraudado por mí. Al irse ellos, Jesús se puso a hablar a la gente sobre Juan. ¿Qué salisteis a contemplar en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué fuisteis a ver? Un hombre vestido con lujo. Los que visten con lujo habitan en los palacios. Entonces, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Él es de quien está escrito: yo envío mi mensajero delante de ti, para que prepare el camino ante ti. Os aseguro que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista, aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Queridos oyentes, aquí en el texto que leímos se juntan varios elementos. El primero es el recuento de una embajada que manda Juan encarcelado a Jesús. Manda a dos de tus discípulos a que le hagan una pregunta. Luego de que Jesús la contesta, se une a eso unas palabras de Jesús sobre Juan, unas palabras en las cuales uno siente pues casi digamos en los oídos el eco de la palabra de Jesús, unas palabras de una composición sumamente bien lograda y muy bonita. Y finalmente una cita del profeta Malaquías aplicada a Juan Bautista. Esta especie de tejido de elementos que aparece aquí en Mateo 11 aparece prácticamente en forma idéntica en Lucas 7. Por tanto, ninguno de los dos evangelistas hizo el tejido de palabras, sino que lo tomó de una fuente. La fuente, como les dije, es llamada por los modernos Q. Ambos la conocieron, Mateo y Lucas, y la aprovecharon para su evangelio. El primer elemento es una embajada. Juan fue encarcelado por Herodes, lo sabemos nosotros por la historia, aún el propio historiador judío Flavio Josefo, que escribe su historia en la última parte del siglo I, después de que, siendo un revolucionario judío, se entregó a los romanos y los romanos pues sí, les
y se granjeó el aprecio y el apoyo de ellos y escribió con ayuda de los romanos una historia sobre el judaísmo. Allí cuenta Josefo cómo Juan Bautista fue encarcelado por Herodes. El panorama de este pedacito del Evangelio es este. Juan está en la cárcel. En la cárcel le cuentan lo que está haciendo Jesús. Juan había predicado antes, cuando estaba libre, la venida de alguien que iba a venir, el que ha de venir, o erjómenos, Jabá posiblemente es la palabra en hebreo, o erjómenos, que en la predicación de Juan Bautista es alguien que trae el juicio divino. Recuerden que lo explicamos en la semana anterior con las figuras del hacha y del bieldo. El hacha está puesta en la raíz de los árboles. El árbol que no da fruto bueno será talado y arrojado al fuego. El agricultor que cosecha trigo avienta con la pala, con el bieldo hacia arriba las espigas. Se va separando el grano de la paja. El grano es recogido para el granero y la paja, es decir, la espiga seca, es echada a la hoguera para que se queme. Ese era el tono de Juan. El que ha de venir ha de hacer eso, según Juan. De pronto aparece Jesús y a Juan en la cárcel le cuentan lo que Jesús está haciendo. Y entonces Juan queda intrigado, según este texto evangélico, y por eso manda a 2 discípulos a preguntarle. Ustedes recuerdan, ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Uno tal vez puede suponer que Juan, del que va a venir, esperaba otra cosa, esperaba un juicio terrible, y resulta que Jesús no está aplicando un juicio terrible, al contrario, Jesús, el tono de Jesús y sobre todo las obras de Jesús, como se van a ver acá enseguida, en la respuesta de Jesús, son muy diferentes a las de Juan. El tono es muy distinto y sobre todo las obras, mientras que Juan, pues, con esa figura ascética, con esa severidad terrible en su porte y en su palabra, la multitud acudía, él los amenazaba, raza de víboras. Fíjense, contrasta con Jesús. La respuesta de Jesús a la pregunta de Juan, ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro?, es un precioso resumen de esa fuente evangélica, del sentido, diría yo, de la misión que Dios encomienda a Jesús. Jesús le respondió: id a anunciar a Juan lo que estáis viendo y oyendo. Es decir, la realidad misma les dice a ustedes, o les contesta a ustedes esta pregunta, comuníquensela a Juan. ¿Y qué es lo que están viendo y oyendo? Los ciegos ven, los inválidos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el evangelio. Y dichoso el que no se sienta defraudado por mí. Fíjense pues, ahí están las obras de Jesús, lo que están ellos viendo cómo recuperan la vista los ciegos, cómo pueden caminar otra vez los paralíticos y los cojos, cómo quedan limpios los leprosos, cómo resucitan los muertos. Son las obras del Cristo, como la llama Mateo. Cuéntenle a Juan lo que están viendo y luego lo que están oyendo. A los pobres se les comunica la buena noticia, es decir, la buena noticia maravillosa de un amor sin límites de parte de Dios que perdona a los pecadores, que da oportunidad a los desahuciados de salvación. Y entonces queda Juan puesto ante ante una decisión muy grande. Juan esperaba un juicio terrible de parte de Dios. Y de pronto, con Jesús, no se deja ver ese juicio terrible, sino más bien una bondad inagotable. Y por eso termina la palabra que le manda Jesús a Juan con los mensajeros: dichoso el que no se sienta escandalizado por mí. Es decir, aquel para el cual lo que yo digo y lo que yo hago no sea motivo de escándalo. Dichoso. Es decir, Juan pues queda puesto ante una alternativa: o acepta a Jesús o no lo acepta. Uno supone que Juan entonces en la cárcel, según este texto evangélico, finalmente quedó convencido de que el camino de Dios para la humanidad y para el pueblo no era simplemente el camino del juicio inexorable que él predicaba, sino que también el camino de Dios era un camino de bondad y de misericordia muy grande. Según la contextura
del texto, una vez que se van los mensajeros, Jesús empieza a hablar sobre Juan a la gente que lo rodea. Son tres preguntas exquisitamente construidas. Las dos primeras son prácticamente absurdas. La tercera es, digamos, verídica. Por tanto, las dos primeras merecen respuesta negativa y la tercera merece respuesta positiva. Escuchemos la primera. Id a anunciar a Juan lo que estáis viendo y oyendo. Perdón. Al irse ellos, Jesús se puso a hablar a la gente sobre Juan. Aquí está la primera pregunta. ¿Qué salisteis a contemplar en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Evidentemente no. En las orillas del Nilo había cañas, en las orillas del Jordán también. Son cañas, son una especie de juncos. Cuando un junco pues empieza a elevarse sobre el agua, entonces en los meandros del río, en las partes donde no hay corriente, se pueden formar estos juncales. ¿Y qué hace el viento con ellos? Pues los mueve para un lado y para el otro. Juan era absolutamente diferente a una caña que el viento mueve. Juan era inflexible, más que una caña era una barra de hierro, una caña sacudida por el viento. No, evidentemente no. A Juan no lo sacudía nada, era un riel de ferrocarril enclavado en el agua. Eso era Juan. Por tanto, la primera pregunta es absurda. ¿Qué salisteis a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Respuesta, no. Luego viene la segunda pregunta. ¿O qué fuisteis a ver? Un hombre vestido con lujo. Los que se visten con lujo habitan en los palacios. Tampoco. En el palacio de Herodes habitaban sus cortejanos. Se visten con lujo. En Malaquís dicen los textos. Es decir, los hombres, en este momento me viene a la mente más el texto griego de Lucas que el de Mateo. Estoy leyendo la traducción de Mateo, pero el texto de Lucas que me viene a la mente emplea esa palabra en Malaquís. En Malaquís se visten con lujos, es decir, los varones se arreglan como mujeres. Es más o menos la idea que da esa palabra que usa Lucas. Es decir, hombres que se arreglan tanto, que se acicalan tanto, que se perfuman tanto, que más parecen mujeres que hombres. Es por tanto una frase irónica la que está en el fondo de eso. ¿Qué salisteis a ver? Un hombre vestido con lujo. Los que visten con lujo habitan en los palacios. Son los cortesanos. De todo tenía Juan menos de cortesano. Por tanto, tampoco. Ni lo primero ni lo segundo. Y viene la tercera pregunta, que es paralela a las dos anteriores. Entonces, ¿a qué salisteis a ver? Fíjense que las tres preguntas comienzan con esa frase. Ti excelcite idin. ¿Qué salisteis a ver? ¿Qué salisteis a ver? Y aquí viene ya algo positivo, algo verídico, a un profeta. Ah, sí, así es. Sí os digo, pero no solamente un profeta, no un profeta cualquiera, no, dice Jesús, y más que un profeta. Es alguien que anuncia la Biblia, como dice enseguida Jesús, citando al profeta Malaquías, yo envío mi mensajero delante de ti para que prepare el camino ante ti. Es el mensajero, en Malaquías es el mensajero de Dios, el mensajero de Dios que viene. Evidentemente en la cita bíblica cristiana que está acá en Q, ese delante de ti es Jesús mismo. Juan, por tanto, es el precursor de Jesús, el que le abre camino con su predicación, diría yo, dura, severa, inflexible, como una barra de hierro. Juan le abre camino a Jesús, que ya no llega inflexible e inexorable, sino suave, con un mensaje de perdón y de misericordia. Sí os digo, y más que un profeta. Él es de quien está escrito en Malaquías 3, capítulo 3, versículo 1, si mal no recuerdo. Yo envío mi mensajero, ton ángelon mu, delante de ti, en prosten su, para que prepare el camino ante ti. Os aseguro que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista. Jesús, por tanto, le hace a Juan un gran elogio. Ninguno más grande que Juan el Bautista, aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Es decir, Jesús distingue aquí, Ocu, la fuente, distingue aquí dos etapas en la historia. Una etapa a la cual pertenece Juan el Bautista, es la etapa que luego llamará esta misma fuente la etapa de la ley y los profetas.
Luego otra etapa, que es la etapa del reino de los cielos. Es decir, una etapa que abre Jesús con su predicación. Mateo toma acá, digamos, literalmente su fuente. Luego Mateo se siente un poco incómodo porque evidentemente, según Mateo, Juan Bautista también predica el reino de los cielos. Ustedes escucharon el domingo pasado cuando les expliqué la lectura evangélica de Mateo 3, que la frase que pone Mateo en boca de Juan al comienzo es metanoite hoti ingiken y basilia tunranon, convertidos porque está cerca el reino de los cielos. Es decir, para explicarme un poco mejor, la forma como la fuente Q interpreta a Juan es distinta de la forma como el evangelista Mateo interpreta a Juan. El evangelista Mateo le da un giro a la fuente Q para, en alguna forma, situar a Juan ya en la perspectiva del reino de los cielos. Juan es como la bisagra de dos edades, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Una bisagra une dos partes. Según Q y también Lucas, se enfatiza el lado de la bisagra que está en el Nuevo Testamento. Según Mateo, se enfatiza el lado de la bisagra que está en el Nuevo. Pero aquí, fíjense, Mateo retiene la formulación de Q. No hay entre los nacidos de mujer nadie más grande que Juan el Bautista, aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Nosotros estamos del lado de la bisagra, donde está Jesús. El texto, prácticamente, este pedacito pone a Juan del otro lado. Mateo luego lo saca de allá y lo pone al lado que él piensa le corresponde. Ciertamente, queridos oyentes, nosotros como cristianos no nos sentimos escandalizados por Jesús, no. Juan esperaba que viniera el Hijo del Hombre con el látigo divino en la mano, con una manifestación inexorable de la ira de Dios sobre este mundo pecador. Esa era la predicación básica del Bautista. Y llegó Jesús. Los cristianos comprendieron que Jesús era aquel al cual Juan había anunciado, el que bautiza con Espíritu Santo. Decía el cristianismo acerca de Jesús. Y Jesús entonces derramó, digamos, una bondad y una misericordia de parte de Dios, y sobre todo desplegó en su actividad una compasión y una bondad muy grande para los humillados, para los postergados, para los marginados de este mundo, para los impuros. La lista de la piltrafa humana que pinta Jesús en sus palabras es muy diciente. Los ciegos ven, los inválidos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan. Es decir, la basura, lo que no sirve de este mundo encuentra en Jesús una ayuda, un impulso. Encuentra en Jesús, diría yo, la presencia bienhechora de Dios. Creo yo que ante esta maravilla que Jesús dice, nosotros no nos escandalizamos de él. Antes, al contrario, le agradecemos a Dios que nos lo haya dado. Porque si finalmente quedamos nosotros sometidos simplemente a la inexorabilidad, a la rigidez, la severidad del mensaje de Juan, que nos dice que está el hacha puesta a la raíz del árbol, que ya el agricultor está tirando para arriba las espigas para que caiga el trigo y sea guardado, y para que la paja, la espiga seca, se queme en un fuego que no se extingue. Si simplemente quedáramos a merced de esa predicación, prácticamente no tendríamos escapatoria. Valdría de nosotros esa frase de Juan. Valdría esa frase de Juan: raza de víboras, ¿quién os ha enseñado a escapar de la ira que viene?